El hijo ciego se quejó de la madrastra ante su padre. El padre millonario decidió instalar unas cámaras ocultas. Días después, cuando vio las grabaciones, se quedó sin palabras. Antes de empezar, me gustaría que te suscribieses a mi canal y que comentases de dónde nos estás viendo. Gracias. Julián nació en un mundo de sombras, un mundo donde la luz era algo que no podía comprender. Desde que vino al mundo, su ceguera lo acompañó, pero eso no lo hacía un niño triste o derrotado. Al contrario, a sus 12 años, era un chico lleno de curiosidad, vivacidad, y una capacidad de adaptarse al entorno que sorprendía a todos los que lo conocían. Usaba su bastón con una destreza que desafiaba su edad, y su memoria era tal que conocía cada rincón de su hogar, una lujosa mansión en las afueras de la ciudad que su padre, Carlos, había construido tras años de trabajo incansable. Carlos era un empresario de éxito, un hombre que, a pesar de su fortuna, siempre había tratado de darle lo mejor a su hijo después de la trágica muerte de su esposa, la madre de Julián. Ella había fallecido hacía 5 años, y desde entonces, padre e hijo habían compartido un lazo tan estrecho que parecía que nada podría romperlo. Para Julián, su padre era su héroe, su protector, la única constante en un mundo que él solo podía sentir a través del tacto y el sonido. Sin embargo, con el paso del tiempo, la soledad comenzó a pesarle a Carlos. Aunque su amor por Julián era infinito, sentía que faltaba algo en su vida. Fue entonces cuando conoció a Lorena, una mujer joven, elegante, y aparentemente dulce. Ella se había cruzado en su camino en un evento benéfico, y en poco tiempo, Carlos se sintió atrapado por su encanto. Se enamoró rápidamente, para sorpresa de muchos, decidió casarse con ella al poco tiempo de conocerla. Cuando Carlos le anunció la noticia a Julián, el niño no dijo nada al principio. Solo asintió con una sonrisa pequeña, aunque en su corazón sintió una punzada de preocupación. Desde el primer momento, no había podido conectar con Lorena, y aunque era demasiado joven para comprender por qué, algo en su interior le decía que aquella mujer no era lo que parecía. No obstante, confiaba en el juicio de su padre y no quería hacerle daño, así que decidió aceptar la situación en silencio. Los primeros meses después del matrimonio fueron relativamente tranquilos. Lorena, a ojos de Carlos, era la esposa ideal, atenta, cariñosa y siempre dispuesta a ayudar. Incluso se mostraba complaciente con Julián, lo que calmó un poco las dudas que el niño albergaba. Sin embargo, esa calma pronto se desmoronó. Todo empezó con pequeños detalles. Cuando Carlos no estaba en casa, Lorena comenzaba a ignorar las necesidades de Julián. Si el niño le pedía ayuda para encontrar algo o le solicitaba que le preparara comida, ella lo ignoraba o respondía con impaciencia, como si atenderlo fuera una carga. Julián, acostumbrado a ser independiente, trató de no darle importancia al principio. Pero, con el tiempo, las actitudes de Lorena se volvieron más crueles. Una tarde, cuando Carlos había salido por trabajo, Julián estaba sentado en el comedor, esperando a que Lorena le preparara la comida que le había prometido. Escuchó sus pasos acercarse, justo después, sintió que le ponían un plato en la mesa. Al tocarlo, notó que estaba vacío. Si tienes hambre, prepárate algo tú mismo. No puedo estar siempre pendiente de ti, dijo Lorena, con una frialdad que el niño no había experimentado antes. Pero, no sé dónde están las cosas en la cocina, respondió Julián con voz baja. Entonces aprende. No puedes esperar que el mundo esté a tu disposición solo porque no puedes ver. Algún día te darás cuenta de eso, le dijo con desdén. Julián se quedó en silencio, sintiendo como las palabras de Lorena se le clavaban en el pecho. La desesperación lo invadió, pero no quería que su padre se preocupara, así que decidió no contarle nada. Sin embargo, a partir de ese día, las cosas empeoraron. Lorena comenzó a ausentarse durante horas cuando Carlos no estaba en casa, dejando a Julián completamente solo. Lo ignoraba cuando él pedía ayuda, y en varias ocasiones, llegó a burlarse de él cuando el niño tropezaba con algún mueble o derramaba algo. Julián, por más fuerte que intentara ser, comenzó a sentirse cada vez más vulnerable y angustiado. Finalmente, un día, después de que Lorena lo insultara por tirar un vaso de agua, Julián no pudo más. Con el corazón roto, esperó a que su padre regresara del trabajo para hablar con él.
Papá, le dijo con la voz temblorosa mientras se sentaba a su lado en el salón. Tengo que decirte algo. Lorena no es buena conmigo. Carlos, que estaba leyendo unos documentos, lo miró con sorpresa. Cerró el archivo y lo dejó a un lado. ¿Qué quieres decir, hijo? Preguntó, frunciendo el ceño, preocupado por el tono serio de su hijo. Cuando tú no estás, me trata mal. No me ayuda cuando la necesito, me deja solo. Y me dice cosas feas. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Julián, aunque trató de contenerlas. Carlos sintió un nudo en el estómago. Amaba profundamente a su hijo y sabía que Julián no era alguien que se quejara sin razón. Pero la idea de que Lorena, su esposa, pudiera ser cruel con él era difícil de aceptar. ¿Estás seguro, Julián? Preguntó con cautela. ¿Sabes que Lorena te cuida? Ella siempre se muestra muy atenta cuando estamos juntos. Es solo cuando tú no estás, te insistió el niño. Por favor, papá, tienes que creerme. Carlos acarició la cabeza de su hijo, tratando de calmarlo, pero en su interior, una tormenta de emociones comenzaba a formarse. No podía ignorar lo que Julián le estaba diciendo, pero tampoco quería precipitarse y acusar a Lorena sin pruebas. Decidió actuar con cautela. Está bien, hijo. Voy a resolver esto, lo prometo, le dijo finalmente, abrazándolo. Al día siguiente, mientras Julián estaba en la escuela, Carlos decidió tomar medidas. No podía simplemente enfrentarse a Lorena sin estar seguro de lo que estaba ocurriendo. Así que, en silencio, contactó con un técnico de seguridad e instaló discretamente cámaras ocultas en varias partes de la casa, en el salón, la cocina, el comedor y el cuarto de juegos de Julián. No quería ser desconfiado, pero sentía que debía proteger a su hijo. Los días siguientes, Carlos prestó más atención a la relación entre Lorena y Julián. Cuando estaba en casa, todo parecía normal. Lorena seguía siendo atenta y sonriente, incluso cariñosa con Julián, lo que lo hizo dudar de las palabras de su hijo. Sin embargo, el verdadero test llegaría cuando Carlos tuviera que ausentarse por un viaje de negocios, algo que él mismo había planeado para observar lo que realmente sucedía cuando no estaba presente. El fin de semana siguiente, Carlos anunció que debía salir de viaje por unos días. Lorena lo despidió con un beso en la mejilla, y Julián, aunque preocupado, decidió mantenerse en silencio, confiando en que su padre había comprendido su mensaje. A su regreso, Carlos estaba ansioso. Se encerró en su despacho y comenzó a revisar las grabaciones de los días que había estado ausente. Al principio, no vio nada fuera de lo común. Julián parecía estar tranquilo en su cuarto, y Lorena aparecía en algunas tomas, caminando de un lado a otro. Sin embargo, lo que descubrió al avanzar en los vídeos lo dejó sin palabras. En una de las grabaciones, Julián estaba sentado en la mesa del comedor, esperando pacientemente, como lo había hecho antes. Lorena, visiblemente molesta, le lanzó un plato vacío frente a él. Si quieres comer, hazlo tú solo. No soy tu sirvienta, dijo con voz fría. Carlos apretó los puños mientras veía a su hijo tocar el plato vacío con incredulidad, sin saber qué hacer. En otras tomas, pudo ver cómo Lorena lo ignoraba por completo, dejando que Julián vagara por la casa a ciegas, tropezando con los muebles mientras intentaba encontrar el camino al baño o a la cocina. Pero lo peor fue una grabación en la que Julián, después de derramar un vaso de agua accidentalmente, fue insultado por Lorena. Ella se acercó a él, le susurró algo al oído, y el niño retrocedió, claramente asustado. Aunque la cámara no pudo captar lo que dijo, la expresión de su rostro era de pura crueldad. Carlos detuvo el vídeo, incapaz de continuar. La rabia y la tristeza lo invadieron de golpe. Había dejado que su hijo sufriera a manos de la mujer que él creía que lo amaba. Su corazón se quebró al comprender cuán ciego había estado él mismo. Esa noche, Carlos enfrentó a Lorena. Sin mediar palabra, le mostró las grabaciones. Lorena intentó defenderse, pero las pruebas eran irrefutables. Finalmente, Carlos, con el corazón destrozado, le pidió que abandonara la casa. No puedo permitir que sigas aquí, dijo con firmeza, pero con dolor. Mi hijo es lo más importante para mí,
y no puedo perdonarte por lo que le has hecho. Lorena, sin decir nada más, recogió sus cosas y se fue. Julián, al enterarse de la verdad, no preguntó detalles. Su padre lo abrazó, y en ese momento, ambos supieron que nada más importaba, excepto el uno al otro. Carlos, mientras veía a su hijo sonreír tímidamente, comprendió que había aprendido una valiosa lección. La verdadera ceguera no estaba en los ojos de su hijo, sino en su propia incapacidad para ver lo que estaba ocurriendo frente a él. Desde ese día, prometió estar más atento, más presente, y nunca dejar que el dolor de su hijo pasara inadvertido de nuevo. Y aunque la herida tardaría en sanar, Carlos y Julián supieron que juntos podían enfrentar cualquier oscuridad, porque lo que importaba no era lo que los ojos podían ver, sino lo que el corazón era capaz de sentir.